Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Que las ricas bendiciones de Dios pueda colmar tu corazón, hermano y hermana. De esta manera estamos iniciando el estudio y análisis de la lección de escuela sabática de cada día, de cada semana. Viernes 4 de abril del año 2025. Les habla su amigo y servidor Javier Segura. La lección que estamos estudiando es la lección número 1 y se titula Algunos principios de interpretación profética. Para memorizar, si no alabes en esto, el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Jeremías 9:24. Oramos a Dios. Dios, creador de los cielos y de la tierra, Señor de todo lo que hay y sustentador, cuya gloria y majestad son infinitas, cuyo poder y sabiduría son incalculables. Gloria, alabanza y adoración por todo ello sean dadas a ti. A la vez eres un padre amante, un hermano bueno, un amigo fiel. Aún con más razón te alabamos y te bendecimos, oh Dios. Con razón, oh Señor, te agradecemos y bendecimos tu nombre, suplicando que tu Santo Espíritu nos acompañe en el estudio de tu palabra, para que grabe la verdad en el corazón, para que lleve la verdad a nuestras vidas, para que sea vívida, real, las grandes verdades que nos cuenta tu palabra. Por ello nos ponemos en tus manos, ejerciendo pura fe en tu amor, en tu bondad, en tu sabiduría e infinito poder. Quedamos en tus manos, aferrados a la cruz de Cristo. Nos atenemos solo a tus promesas y esperamos en tu amor. Bendito sea tu nombre, bendito seas, oh Dios. Gracias, gracias, oh Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Viernes 4 de abril, la lección número 1 nos trae las dos secciones para estudiar y meditar y preguntas para dialogar. Vamos a leer del libro El conflicto de los siglos, página 340, el siguiente fragmento. Abro comillas. Los ministros y el pueblo declararon que las profecías de Daniel y del Apocalipsis eran misterios incomprensibles, pero Cristo había llamado la atención de sus discípulos a las palabras del profeta Daniel relativas a los acontecimientos que debían desarrollarse en tiempos de ellos, y les había dicho: el que lee, entienda. Y la aseveración de que el Apocalipsis es un misterio que no se puede comprender es rebatida por el título mismo del libro, Revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y aguardan las cosas que en ellas escritas están, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:1-3. Ante semejante testimonio de la inspiración, ¿cómo se atreven los hombres a enseñar
que el Apocalipsis es un misterio fuera del alcance de la inteligencia humana? Es un misterio revelado, un libro abierto. El estudio del Apocalipsis nos lleva a las profecías de Daniel, y ambos libros contienen enseñanzas de suma importancia dadas por Dios a los hombres acerca de los acontecimientos que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo. A Juan le fueron descubiertos cuadros de la experiencia de la iglesia que resultaban de interés profundo y conmovedor. Vio las circunstancias, los peligros y las luchas y la liberación final del pueblo de Dios. Consigna los mensajes finales que han de hacer madurar la mies de la tierra, ya sea en gavillas para el granero celestial o en manojos para los fuegos de la destrucción. Le fueron revelados asuntos de suma importancia, especialmente para la última iglesia, con el objeto de que los que se volviesen del error a la verdad pudiesen ser instruidos con respecto a los peligros y luchas que les esperaban. Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. Fin de la cita. De esta manera se pone en evidencia, con argumentos sólidos y precisos, la importancia que tiene el estudio del libro de Apocalipsis en combinación con el libro de Daniel. Estos dos libros son una mancuerna de ejercicio espiritual que profundiza la experiencia cristiana, pues estos libros proféticos están centrados en Cristo, en el crucificado, resucitado, intercediendo por su pueblo y próximo a venir en gloria y majestad para rescatar a los que han hecho pacto con sacrificio con Él. Estos libros ahondan la experiencia cristiana, tanto como los libros mismos del Evangelio, y ayudan a vislumbrar el futuro, al comprender cómo Dios ha trabajado en las profecías que ya se han cumplido y que son parte de la historia de la humanidad, instándonos a confiar en el poder absoluto, maravilloso del Señor. Vamos ahora a hacer las preguntas para dialogar. ¿Cómo puede el estudio de las profecías aumentar tu fe? Lo acabamos de decir en el comentario anterior. Al comprender cómo las profecías revelan a Cristo y el plan de bondad, de poder, que es el plan de la salvación, el Evangelio en Cristo. Y por otro lado, cuando vemos cómo las profecías se han cumplido y están testimoniadas por la historia, entonces nuestra fe tiene dos razones poderosísimas: el amor continuo de nuestro Dios en el plan de la salvación revelado, y ese plan de la salvación que ha obrado en el pasado, junto con los hombres y mujeres que le han dado cabida en el corazón y en la vida. Y vemos cómo se cumplieron esos acontecimientos, cómo el pueblo de Dios fue atropellado, perseguido, y fue predicho con siglos de antelación, y cómo se cumplió al pie de la letra. Eso, como ninguna otra cosa, insta al alma, al corazón, a la conversión, al servicio, al amor, a consagrarse a Dios. ¿Qué profecías? Algunas escritas hace miles de años acerca de acontecimientos que ocurrirían siglos o milenios después, han contribuido a aumentar tu confianza en la Biblia
y más importante aún, en el Dios que los ha inspirado o que las ha inspirado. Por ejemplo, ¿cómo ofrece Daniel 2 razones poderosas y lógicas para confiar en que Dios existe y conoce el futuro? Solamente una mente sobrenatural, un diseñador inteligente, podría diseñar el futuro como está en Daniel 2 bosquejado. En el libro de Daniel, capítulo 2, Nabucodonosor primero y Daniel después, se les revela a ellos una estatua compuesta de diferentes metales que bosquejan los acontecimientos históricos desde las épocas de ellos, hace más de 2500 años, hasta un porvenir que aún está en nuestro futuro. Y todo lo que esta estatua predice se ha ido cumpliendo. El imperio babilónico, neobabilónico de Nabonido y su hijo Nabucodonosor pasó. El imperio de Ciro y de Darío el Grande llegó a dominar al mundo y pasó. El imperio de Alejandro Magno y sus diádocos, sus sucesores, generales, que tras la muerte de este se repartieron el imperio, los libros de historia así lo hacen constar. Y cómo este hombre tan prominente en la cúspide de su vida y su juventud murió repentinamente, y tras él su imperio fue dividido y con el tiempo desapareció. En el occidente del Medio Oriente aparece un imperio extraño, distinto a los otros anteriores. La República Romana comenzó a alzarse como la nación hegemónica, justo como la profecía de Daniel capítulo 2 describía, justamente igual. Y eso hace que el corazón se estremezca. Solamente una mente que puede ver el fin desde el principio podía detallar con precisión y con certera explicaciones el cumplimiento de los hechos que estaban aún en el futuro. Y nosotros podemos constatarlo con los libros de historia, aún los libros de historias escolares, que magistralmente exponen estos imperios y cómo tras la caída del imperio romano en el siglo V después de Cristo fue desarrollándose el cuerno pequeño, o la parte del barro y del hierro mezclado, siguiendo la profecía de Daniel capítulo 2, cómo el imperio romano se dividió en 10 naciones, que son las naciones modernas de Europa, y cómo las naciones de Europa que se fueron transformando en las naciones actuales y que se fueron extendiendo aún por América, África y están en la palestra de la hegemonía o de la geopolítica, aún en la actualidad, cumpliendo las profecías que estas naciones llegarían al punto extremo de que caería sobre ellos la roca que fue cortada sin mano del monte, representando el reino de Dios, con la segunda venida de Cristo y el exterminio de los poderes terrenales y el establecimiento glorioso de su reino. Todas esas partes de la profecía se han cumplido y aún estamos viviendo a los pies de la estatua de barro y mezclado con hierro, y aún estamos seguros que la parte del reino de Cristo, que caerá como una roca sobre los imperios de este mundo y establecerá un reino eterno que llenará toda la tierra, también se cumplirá.
Es la expectativa que tenemos del futuro, y por eso sabemos, por la parte de la profecía que ya se ha cumplido, que lo que resta de ella se cumplirá en el mismo orden y con la misma consecuencias. ¿Cuáles son las mejores maneras de protegernos de interpretaciones descabelladas y especulativas de las profecías? A veces incluso por parte de personas que están formando parte de nuestra iglesia. La respuesta a esta pregunta es una: no apartarnos de la Escritura, acudir a ella para que sea ella misma, mediante la oración y la fe fervorosa, para que sea ella misma que nos dé su interpretación. Cuando antojadizamente tomamos un elemento simbólico y sin acudir a la Biblia, sin consultar con las Escrituras, le atribuimos a algún elemento de ella, algún símbolo, algún fenómeno de ella, y le damos un valor antojadizo, un valor, un significado ajeno a lo que dicen las Escrituras, pues desvirtuamos esa profecía, y en vez de servirnos para apalancar nuestra fe, para impulsar nuestra confianza, para desarrollar nuestra comunión con Dios, lo que hace es que destruye la experiencia que pudiésemos tener hasta ese momento y nos aleja de la verdad, y comienza a turbar y a perturbar y a enturbar la experiencia que pudiésemos tener y alejarnos. Muchas veces lo he visto esto, y la experiencia se trastorna y el testimonio se echa a perder y las almas se extravían y se alejan tanto de Dios, tanto de la verdad, que se alejan de Dios y pierden su rumbo, pierden su contacto con Dios y se alejan pecaminosamente de Él. ¿Por qué debemos poner en práctica el consejo de Pablo? Sometan toda prueba y retengan lo bueno, según Primera de Tesalonicenses 5:21. ¿Por qué? Porque el criterio humano es falible. Por muy sabio que sea la persona, nunca debemos transitar por la vida de forma independiente de Dios y no separarnos del criterio por un criterio unipersonal del resto de la hermandad. Consultar y analizar juntos lo que dice las Escrituras, sometiendo al criterio de la mayoría, de todos, y no antojadizamente un criterio tanto de las profecías bíblicas como cualquier otra parte de las Escrituras. Es siempre importante consultar y someter a prueba. La prueba más interesante es el criterio de las Escrituras. Si algún criterio, si alguna doctrina contradice alguna enseñanza establecida por la fe, por la palabra de Dios, y esta debe ser abandonada y rápidamente abandonada, pues tiende muchas veces a corromper la vida y a extraviar, como ya lo habíamos dicho anteriormente. De modo que, para terminar, las profecías de Daniel y Apocalipsis son un fundamento esencial para nuestra vida espiritual y sobre todo para la iglesia de esta última generación. La iglesia de este último tiempo necesita alimentarse de la palabra de Dios contenida en estos libros y alumbrar su vida y su camino, su experiencia espiritual con las orientaciones
que tiene para nosotros estos libros de Daniel y Apocalipsis. La lección número 1 para este viernes 4 de abril nos ha traído las dos secciones para estudiar y meditar y preguntas para dialogar. Oramos. Dios y Padre, gracias Señor, porque tú siempre sabes las cosas como son. Tú no te equivocas. Por eso te alabamos, te bendecimos y glorificamos. Oh Señor, queremos poner nuestros ojos en Cristo y en Él crucificado, resucitado, intercediendo por nosotros. Suplicamos, Señor, que puesto los ojos así en Jesús, contemplando su obra maravillosa en nuestro favor, podamos recibir de ti la experiencia de arrepentimiento, justificación, conversión y santificación que necesitamos para la glorificación cuando vengas en gloria. Oh Señor, ayúdanos, que los libros de Daniel y Apocalipsis arrojen luz en nuestro camino, nos aperciban del tiempo en que vivimos y nos alerten, despertándonos del letargo espiritual en el que se encuentra tu iglesia postrada en apostasía y rebelión contra ti. Queremos, Señor, sacudirnos el mal, porque tu palabra despierte nuestra conciencia, apuntando a Cristo y al crucificado. Queremos, Señor, humillarnos, contritarnos y arrepentirnos profundamente para ser restaurado con tu sangre a la comunión contigo y teniendo un corazón amante como el tuyo, conformar nuestras vidas a tu santa voluntad. Gloria y honra sean dadas a ti, Señor. Bendito seas tú. Dirígenos y acompáñanos por los méritos de Jesús. Amén. La lección 1, algunos principios de interpretación profética. Para memorizar, si no alabes en esto, el que haya de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Jeremías 9:24. Javier Segura, tu amigo y servidor, te acompaña en este programa, el estudio y análisis de la lección de escuela sabática de cada día, de cada semana. Hoy es viernes 4 de abril del año 2025. Hermanos y hermanas, hemos concluido este estudio por hoy, por lo cual nos despedimos de cada uno de ustedes, deseándoles las más ricas bendiciones de Dios. Hasta luego.